Hola, mi nombre es Joan Manuel Ospina y junto con el maestro Ludin David Franco soy uno de los codirectores de la Casa Parte, un centro cultural nacido en la ciudad de Armenia, el cual llevaba ya un año, casi un año y medio, con actividades culturales ininterrumpidas de toda índole: música, danza, teatro, artes plásticas, exposiciones, conciertos, eventos de ciudad. Debido a la situación de salud pública que ha atravesado el país, pues las labores de la casa han cesado físicamente, pero la casa se ha mantenido activa a través de redes y de propuestas como un concurso nacional de dramaturgia. eh, Tenemos colgados algunas lecturas dramáticas en vivo y seguimos trabajando en pro de generar estrategias para poder seguir haciendo arte y llevando cultura a todo el departamento dentro de la contingencia. Eh, en nuestras redes sociales están todos nuestros contenidos. Para los que nos quieran seguir, estamos en Instagram y Facebook como Casaparte. Y precisamente para comunicarnos y estar en contacto y que los quindianos sepan que estamos trabajando por la cultura y por un proyecto que no se va a caer, sino que se va a renovar y se va a replantar cosas y maneras de trabajar, queremos dejarles la lectura de un cuento popular de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Algo va a suceder en este pueblo. Autor Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora que vive con sus hijos. Ella está sirviéndoles el desayuno. Tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan que qué le pasa. Y ella le responden: no sé, pero hoy amanecí con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Los hijos se rigen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, una pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame una libra de carne. Y en el momento que se la están cortando dice: no, 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 mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Y hay que estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice: señora, mejor lleve dos porque la gente está viniendo aquí diciendo que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Y se están preparando y están comprando cosas. Ay, no, yo tengo varios hijos, mejor deme 4 libras, dice la señora. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero es media hora, agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando a que pase algo, se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde hace un calor, como siempre, pero alguien dice: ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Y otro dice: pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Sin embargo, dice uno: a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Hombre, pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor, dice otro. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito. Y se corre el chisme: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos aquí que bajan y suben. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse, pero no tienen el valor de hacerlo. ¡Ah, no! Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Y agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen: si este se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa, y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando: ¿sí ve? Yo les dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. El experto, Nakajima Ton. En la ciudad de Antan, capital del antiguo estado chino de Chao, vivía un hombre llamado Shishan, que aspiraba a ser el mejor arquero del mundo, el mejor con arco y flecha. Después de muchas averiguaciones supo que el más importante maestro del país era un hombre llamado Wei Fei, cuya puntería era tan perfecta
que tenía la reputación de ser capaz de hacer blanco con todas las flechas de una aljaba en una misma hoja de sauce a una distancia de 100 pasos. Xishan se dirigió hacia la lejana provincia donde vivía Wei Fei y fue su alumno. Lo primero que Wei Fei le ordenó fue que aprendiese a no parpadear. Xishan regresó a su hogar y tan pronto como hubo entrado se deslizó bajo el telar de su esposa y se quedó allí acostado sobre la espalda, con la intención de mirar sin pestañear el pedal que subía y bajaba directamente ante sus ojos. A la mujer le sorprendió verlo en tan extraña postura y dijo que no podía hilar con un hombre mirándola desde aquel extraño ángulo, aunque fuese su propio marido. Pero sus quejas no le sirvieron de nada y tuvo que seguir tejiendo. Día tras día, Xishan ocupó su puesto bajo el telar tratando de no parpadear. A los 2 años lo había conseguido, aunque una de sus pestañas fuese atrapada por el pedal. Cuando salió debajo de la máquina por última vez, advirtió que su larga disciplina había dado sus frutos. Nada podía hacerle parpadear, ni un golpe sobre el párpado, ni una chispa de fuego, ni una nube de polvo levantada de pronto delante de sus ojos. Tan a fondo había entrenado los músculos de los ojos a la inactividad que aún mientras dormía permanecían abiertos. Un día, en que estaba sentado con la mirada fija ante sí, una minúscula araña tejió su tela entre sus pestañas. En aquel momento se sintió suficientemente preparado para presentarse ante su maestro. No parpadear es el primer paso, observó Wei Fei, cuando Xishan le hubo contado afanosamente la historia de su progreso. Ahora tienes que aprender a mirar. Practica mirando las cosas, y si llega el momento en que lo diminuto te parece llamativo y lo que es pequeño se haga descomunal, vuelve a visitarme. De nuevo Xishan volvió a su casa. Esta vez fue al jardín y buscó un insecto diminuto. Cuando halló uno apenas visible, a simple vista lo colocó sobre una brizna de hierba que colgó de la ventana de su estudio. Se situó del otro extremo de la habitación y se sentó allí, día tras día, mirando el insecto. Al principio casi ni lo discernía, pero después de 10 días empezó a verlo ligeramente más grande. Al final del tercer mes parecía haber crecido hasta llegar a ser del tamaño de un gusano de seda y podía vislumbrar con claridad los detalles de su cuerpo. Durante 3 años casi no abandonó su estudio, pero un día advirtió que el insecto de la ventana le parecía tan grande como un caballo. ¡Lo he logrado!, exclamó golpeándose la rodilla. Salió corriendo de su casa. Se le hacía imposible creer lo que veía. Los caballos eran tan altos como elevadas colinas y las gallinas como torres de un castillo. Saltando de alegría, entró de nuevo en su hogar e inmediatamente puso una delgada flecha Shuopen en un arco hueco. Tomó puntería y la clavó directamente en el corazón del insecto, sin tocar la brizna de hierba sobre la cual reposaba. No perdió el tiempo y fue a explicar su éxito a su maestro Wei Fei. Esta vez el maestro quedó suficientemente impresionado y dijo: muy bien. Habían transcurrido 5 años desde que Xishan se interesó en los misterios del tiro con arco y pensó que su duro entrenamiento había logrado su objetivo. Ninguna hazaña de la especialidad parecía ahora fuera de su alcance. Para confirmarlo, decidió hacer una serie de pruebas antes de regresar a casa. Ante todo, decidió emular los triunfos de su propio maestro Wei Fei, y a la distancia de 100 metros acertó a hacer pasar cada flecha a través de una misma hoja de sauce. Unos días más tarde volvió a efectuar la proeza valiéndose de un arco más pesado y sosteniendo sobre su codo derecho una copa llena de agua hasta el borde. No se perdió ni una sola gota, y de nuevo cada flecha dio en el blanco. A la mañana siguiente adquirió 100 flechas ligeras y las disparó en rápida sucesión contra un blanco distante. La primera hizo diana, la segunda se clavó en la ranura de la primera, la tercera se insertó en la ranura de la segunda, y así sucesivamente hasta que en un abrir y cerrar de ojos las 100 flechas se unieron en una línea que iba desde el blanco hasta el mismo arco. Había tenido tanta puntería que aún después de haber terminado la larga fila de flechas no cayó al suelo, sino que permaneció vibrante en el aire. Al ver esto, hasta el maestro Wei Fei, que le había estado observando desde un rincón, no pudo evitar aplaudir y gritar: ¡bravo, bravo! Cuando, después de 2 meses, Xishan regresó finalmente a su hogar, su esposa, furiosa por su larga ausencia, empezó a injuriarle. Pensando en corregir su mal genio, Xishan puso rápidamente una flecha Shi Wei en un arco curvo, tensó la cuerda hasta el máximo y apuntó justo encima del ojo.
La saeta le arrancó 3 pestañas, pero fue tan grande su velocidad y tan seguro su pulso que la mujer no se dio cuenta de nada y sin ni siquiera parpadear continuó insultando a su marido. El profesor Wei Fei ya no podía enseñarle nada más a Xishan, cerca ya del logro de su ambición, pero este comprendió con desagrado que aún había otros obstáculos por vencer. Uno de ellos era el propio maestro Wei Fei. Mientras el maestro estuviese vivo, Xishan no podría ser llamado el mejor arquero del mundo. Aunque ahora igualaba a Wei Fei en el arte del tiro con arco, estaba seguro de que jamás llegaría a mejorarlo. La vida de aquel hombre era un constante entorpecimiento para su propósito. Un día en que paseaba por los prados, Xishan vio a lo lejos a Wei Fei. Sin dudarlo un instante, levantó su arco, puso una flecha y afinó la puntería. Pero el viejo maestro había presentido lo que iba a ocurrir y había colocado al punto una flecha en su arco. Los dos hombres dispararon simultáneamente y sus flechas chocaron en el aire y cayeron al suelo. Xishan disparó de nuevo otra flecha, pero esta fue detenida en el aire por una segunda flecha del arco del maestro. Tan extraño duelo continuó hasta que la aljaba del maestro estuvo vacía, mientras que en la del alumno quedaba una flecha. «Ha llegado mi oportunidad», murmuró Xishan, y al momento preparó la flecha final. Al ver esto, Wei Fei rompió una ramita de un arbusto espinoso que había a su lado. Cuando la flecha silbaba hacia su corazón, golpeó velozmente su punta con la de la espina y la hizo caer al suelo a sus pies. Al darse cuenta de que su malévolo propósito había sido frustrado, Xishan se sintió lleno de remordimiento, que a buen seguro no habría experimentado si una de sus flechas llegase a cumplir con su objetivo. Wei Fei, por su parte, había sentido tal alivio al escapar de la muerte y estaba tan satisfecho con aquella última muestra de su virtuosismo que no podía sentir rencor contra su pretendido asesino. Los dos hombres corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron con lágrimas de devoción. Aunque abrazó a su obstinado alumno perdonándole, Wei Fei era consciente de que su vida podía ser amenazada de nuevo cualquier día. El único medio que tenía para desembarazarse de aquel peligro era dirigir la mente de Xishan hacia un nuevo objetivo. «Amigo mío», le dijo haciéndose a un lado, «como habrás observado, te he transmitido todos mis conocimientos. Si quieres profundizar aún más en los misterios del arco y la flecha, cruza el elevado paso Tacín por el oeste y sube a la cumbre del monte O. Allá podrás encontrar al anciano Kanjin, quien no tiene rival en conocimientos acerca del arte del tiro con arco, en esta o en cualquier otra época. Comparada con la suya, tu experiencia es como el insignificante titubeo de un niño. El maestro Kanjin es el único hombre del mundo al que puedes acudir para que te enseñe. Búscalo y si aún vive, sé su discípulo». Inmediatamente Xishan partió hacia el oeste. Cruzó el paso Tacín. Empezó a trepar por la escalada montaña. Pronto se les gastaron los zapatos y sus pies y piernas sangraban cubiertos de rasguños. Al cabo de un mes, llegó a la cima del monte y penetró impetuoso en la cueva donde moraba Kanjin. Era un anciano con ojos tan gentiles como los de un cordero. Era en verdad terriblemente viejo, el hombre más viejo que Xishan había visto jamás. Su espalda estaba encorvada y al caminar su cabello blanco le llegaba a los pies. Pensando que quien llega a tal edad tiene que estar necesariamente sordo, Xishan gritó: «He venido para averiguar si soy tan buen arquero como creo que soy». Sin esperar respuesta de Kanjin, asió el gran arco de álamo que llevaba a la espalda, colocó en él una flecha suishe y tiró hacia una bandada de pájaros migratorios que volaban muy alto sobre sus cabezas. Al punto 5 aves cayeron con fuerza cruzando el cielo azul. El anciano sonrió tolerante y dijo: «Pero mi querido señor, ¿se ha limitado usted a disparar con arco y flecha? ¿No sabe aún dar en el blanco sin disparar?». Molesto por su fracaso en impresionar al viejo ermitaño, Xishan le siguió hasta el borde de un gran precipicio, que se hallaba a unos 200 pasos de la cueva. Kanjin se deslizó rápidamente sobre un estrecho saliente, que sobresalía directamente sobre el precipicio, y volviéndose a Xishan exclamó: «Ahora, deme una muestra de su experiencia. Venga aquí donde estoy yo y déjeme juzgar su puntería». Xishan era demasiado orgulloso para declinar el reto, y sin dudarlo un momento, cambió su puesto por el del anciano. Tan pronto hubo puesto los pies en el saliente, se sintió casi suspendido en el aire. Simulando una audacia que no sentía, Xishan
Asió su arco y con dedos temblorosos trató de colocar una flecha. En aquel momento, una piedra saltó del saliente y empezó a caer a miles de pies a través del espacio. Al seguirlo con la mirada, Shishan notó que perdía el equilibrio. Se tendió sobre la roca, aferrándose a los salientes con los dedos. Sus piernas temblaban y el sudor le cubría todo el cuerpo. El anciano echó a reír. Extendió una mano y ayudó a Shishan a abandonar su reducto. Saltando otra vez a la roca, anunció: «Permítame, señor, que le muestre lo que es en realidad el tiro con arco». Aunque el corazón de Shishan le estallaba en el pecho y su cara tenía la palidez de la muerte, tuvo la suficiente presencia de ánimo como para advertir que el maestro no llevaba nada en las manos. «Pero, ¿dónde lleva el arco?», preguntó con voz sepulcral. «¿El arco?», sonrió el anciano. «¿Qué arco?», repitió riendo. «Mientras usted necesite un arco y una flecha, continuará en la infancia de este arte. El verdadero tiro con arco no los precisa». Un solitario milano daba vueltas en el cielo justamente sobre sus cabezas. El ermitaño levantó la vista y Shishan siguió su mirada. Tan alto volaba el pájaro que aún a sus agudos ojos parecía una diminuta semilla de sésamo. Kanjin puso una flecha invisible en un arco incorpóreo, dio a la cuerda toda su tensión y la soltó. A Shishan le pareció oír un silbido, y al instante el milano dejó de batir sus alas y cayó al suelo. Shishan quedó estupefacto. Descubrió que por primera vez acababa de vislumbrar el límite del arte en el que había decidido ser maestro. Permaneció 9 años en la montaña con el viejo ermitaño. Durante aquel tiempo tuvo que soportar una dura disciplina de la que nadie supo jamás nada. Cuando al final del 10º año bajó de las montañas para regresar a su hogar, quedaron sorprendidos ante su cambio. Su pose resuelta y arrogante había desaparecido para dejar paso a una expresión de bobo. Su viejo maestro Wei Fei fue a visitarle y tras una simple ojeada exclamó: «Ah, ahora sí puedo decir que eres un experto, hasta tal punto de que ya no soy capaz de llegar ni a la planta de tus pies». Los habitantes de Hantan vitorearon a Shishan como el arquero más grande de la tierra, esperando con impaciencia las hazañas que sin duda pronto llevaría a cabo. Pero Shishan no hizo nada que satisfaciera su expectación. Ni una sola vez puso las manos sobre un arco o una flecha. El gran arco de álamo que había llevado consigo en el viaje no fue visto nunca más. Cuando alguien le pedía que se explicase, respondía en tono lánguido: «La fase culminante de la actividad es la inactividad. La fase culminante de la oratoria es refrenar la lengua. La fase culminante de disparar es abstenerse de hacerlo». Los ciudadanos más perspicaces de Hantan comprendieron inmediatamente su significado y quedaron sobrecogidos ante aquel gran experto en el tiro con arco y flecha que declinaba hacer uso de su arma al negarse a disparar. Shishan envejeció y su renombre se extendió por toda la tierra. Parecía entrar cada vez más en ese estado en que la mente y el cuerpo ya no consideran las cosas exteriores, sino que existen por sí mismos en una agradable y sosegada simplicidad. Su cara estólida estaba despojada de todo vestigio de expresión. Ninguna fuerza exterior podía turbar su completa impasibilidad. Era raro oírle hablar y era difícil afirmar que aún respiraba. Sus extremidades parecían a menudo rígidas y sin vida como un árbol marchito. Estaba tan compenetrado con las leyes ocultas de la naturaleza, tan alejadas de las inseguridades y contradicciones de las cosas aparentes, que en el ocaso de su vida ya no conocía la diferencia entre yo y él, entre esto y aquello. El caleidoscopio de impresiones sensoriales ya no le interesaba. Por lo que a él se refería, su ojo podía haber sido una nariz, su nariz una oreja, o su boca una nariz. 40 años después de su regreso de la montaña, Shishan abandonó pacíficamente este mundo como humo que desaparece en el cielo. Durante aquellos 40 años no había mencionado el tema del tiro con arco, ni había tocado un arco o una flecha. Dice la historia que durante su último año de vida visitó la casa de un amigo y vio encima de una mesa un utensilio que le era vagamente familiar y cuyo empleo no podía recordar. Tras bucear sin resultado en la memoria, se volvió a su amigo y dijo: «Por favor, dime para qué sirve y cómo se llama el objeto que está sobre la mesa». Su anfitrión se echó a reír como si Shishan estuviese bromeando. El anciano repitió su pregunta, pero el amigo rió de nuevo, aunque esta vez con cierta incertidumbre. Cuando se le repitió seriamente la pregunta por tercera vez, su mirada de consternación apareció en su cara. Observó con fijeza a Shishan y, habiéndose asegurado de que había oído bien y de que el anciano no se había vuelto loco ni hablaba en tono de burla, balbuceó asombrado:
Oh maestro, debe ser en realidad el arquero más grande de todos los tiempos. Solo así se comprende que hayas olvidado el arco, tanto su nombre como su empleo. Se dijo que después de esto, en la ciudad de Jantán, los pintores tiraron sus pinceles, los músicos rompieron las cuerdas de sus instrumentos y los carpinteros se avergonzaban al ser vistos con sus reglas.